Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Galenicus. Antes de nada, hoy voy a ir al grano y quiero explicaros el programa que vamos a tener hoy, porque va a ser un poco diferente a lo que venimos acostumbrando. En este episodio os adelanto que hoy contamos con una excelente profesora, de esas que nos cautivan en clase. Entonces, se me ocurrió la idea de que, ya que tendríamos la oportunidad de estar con ella, podríamos aprovecharnos y aprender algo. El podcast de hoy va a ser una especie de clase, pero nada que ver con convencionalidades. He elaborado un contexto más divertido y original, donde podamos sumergirnos en el aprendizaje de una forma más entretenida. Dicho esto, hoy va a ser un episodio especial. Y es que nos vamos de viaje. Y este viaje es hacia nuestro interior. Sí, pero no penséis en nada místico. Este es un viaje a nuestro interior desde una perspectiva un tanto más palpable. De la mano de nuestra imaginación, la nave de la ciencia nos va a conducir hacia vías ocultas en nuestro interior, como autovías que conectan diferentes sistemas y que hasta hace muy poco tiempo se desconocían. Y por ellas viajaremos. Hasta hace unas décadas se pensaba que cada órgano, cada sistema tenía su función independientemente dentro de nosotros. Sin embargo, en los últimos años se han descubierto nuevas conexiones. Son como autopistas en nuestro interior que conectan todo con todo. En este episodio, hoy, nos vamos a adentrar en estas vías, con un destino final: llegar al centro de control, el sistema nervioso central, o lo que es lo mismo, el encéfalo y el cerebro. No nos va a ser fácil llegar, porque como veremos hay varios escollos en el trayecto y barreras que deberemos saltar. Para ello, de la mano del conocimiento y los descubrimientos actuales, vamos a llegar a nuevas vías. Abróchense los cinturones y prepárense para el despegue. El viaje comienza en 3, 2, 1 y estamos volando. Bueno, no me presenté, queridos viajeros, aunque ya me conocen. Soy Sebastián Peralta y de momento el comandante de la nave. Pero como suele ser habitual, no estoy solo. Conmigo a los mandos tenemos una guía muy especial, María Encarnación Morales, aunque todos la conocemos cariñosamente como Mai. Ella es profesora en la Universidad de Granada y experta en tecnología farmacéutica, departamento en el que se encuentra. Bienvenida, Mai. Hola, bienvenido, Seba. Un placer compartir contigo este podcast y poder conducir la nave a tu lado. Sí, vamos, camino del trayecto. Una vez presentado, van a notar un pequeño cosquilleo, porque voy a activar la reducción de la nave. Vamos a ser reducidos a un tamaño de unos 500 nanómetros. Este tamaño es el que nos va a permitir acceder a los diferentes lugares del organismo y llegar a nuestro destino. Para que se hagan una idea nuestros oyentes, el tamaño que vamos a adoptar es de aproximadamente 140 veces más delgados que el grosor de un cabello humano. Así que nuestro huésped, en el cuerpo donde nos vamos a introducir, casi que no se va a enterar de nuestra presencia. Nos estamos aproximando en la boca, esquivamos algunos dientes, atravesamos el esófago y estamos dentro del estómago. Y aquí es un terreno muy hostil porque hay mucho ácido. Debemos activar una protección en la nave. Es decir, que el estómago es un territorio muy hostil y la mayoría de las sustancias, así como todo lo que consumimos o nos alimentamos, se degrada. También ocurre con muchos medicamentos. Y no es interesante que muchos medicamentos se destruyan en el estómago, ¿verdad, Mai? Bueno, es que depende en cada caso del medicamento. En la mayoría de los casos sí es cierto que el medicamento va a comenzar a desintegrarse, por decirlo de algún modo, en el estómago. Y esto es importante porque el fármaco que va dentro del medicamento tiene que estar libre, ¿no? Para poder absorberse y hacer su efecto. Pero hay otras ocasiones en las que esto no es así. Por ejemplo, seguro que, bueno, a los oyentes les sonará el pantoprazol, un antiácido que se utiliza, ¿no?, para el tratamiento del reflujo. Bueno, pues este medicamento lleva un recubrimiento gastroresistente. Es esa protección que comentaba, ¿no?, que le ponemos a nuestra nave
para protegernos de la acción de los ácidos en el estómago. Bueno, no solo los ácidos, sino también pues otra serie de sustancias, ¿no?, que contribuyen pues a degradar ese medicamento. En el caso del pantoprazol, por ejemplo, lo que interesa es que en nuestra nave permanezca inalterada a su paso por el estómago y llegue así al intestino, que es donde tendrá que hacer su efecto. Entonces, pues depende, en cada caso interesará una cosa u otra, pero lo interesante es que sepamos que esto se puede hacer. Sí, además, seguro que es muy curioso porque creemos que la mayoría de estos medicamentos, protectores gástricos, hacen su función cuando te lo tomas y llega al estómago, pero no, tiene que sobrevivir al estómago y llegar a sangre. Y a través de la sangre llegar a los receptores específicos que hay en el estómago, que es un viaje muy completo. Es así, a veces el viaje no es tan corto como imaginamos. En los recubrimientos de estos medicamentos jugamos un poco con el tema del pH. El pH es, digamos, el medidor de la acidez. Los recubrimientos que se le suelen dar a estos medicamentos suelen ser resistentes al pH del estómago, sin embargo, en el pH de los intestinos, que es más cerca de lo básico, menos ácido, ahí sí se rompen, ¿verdad? Sí, efectivamente, en las primeras porciones del intestino, el pH pasa pues, de tener aproximadamente un valor de 2, que es bastante ácido, a tener un pH de 6 con algo, 7. E incluso ese pH va variando dependiendo de la porción del intestino en la que se encuentre la nave, ¿no? Entonces, claro, es a esos valores de pH que son muy distintos a los que nos encontramos en el estómago, cuando ese recubrimiento comienza a abrirse, por decirlo de algún modo, y permite ya pues, la liberación del fármaco, algo que es muy importante para que pueda realmente ese fármaco hacer su efecto. Pues vamos a adentrarnos en ello. Pasamos el estómago y llegamos a los intestinos. En los intestinos, el ambiente, la atmósfera que encontramos es muy diferente al del estómago. Entre ellas porque encontramos unos seres vivos muy especiales. Hablamos de la flora o la microbiota intestinal. Podemos verlo por las ventanillas, ¿verdad, Mae? Sí, sí. Además, es una población extremadamente abundante, ¿no? De hecho, se dice, ¿no?, que en el organismo tenemos más de 100 billones de células microbianas. Además, no son todas de la misma especie. Tenemos pues, aproximadamente unas 1000 especies bacterianas diferentes en nuestro intestino. Y además, esas especies no son las mismas siempre, sino que van variando a lo largo de las diferentes etapas de nuestra vida. Entonces, claro, podemos ir saludándolas por las ventanillas porque desde luego nos vamos a encontrar con un montón de estas bacterias. Además, los alimentos que tomamos y más concretamente los medicamentos alteran esta microbiota, ¿verdad? Es importante que sepamos que estas bacterias son buenas para nosotras, para nosotros la función que desempeñan en el organismo siempre es beneficiosa para nosotros. Pero es muy importante que las diferentes especies que forman esa población bacteriana, esa microbiota, pues se mantengan en equilibrio. Que no haya una población que crezca más que otra, porque entonces el equilibrio entre esas poblaciones se rompe. En estas circunstancias decimos que hay una situación de disbiosis, porque una especie ha crecido por encima de lo normal y entonces eso puede ser causa pues, bueno, de un malestar, de una enfermedad, puede ser como consecuencia de una alimentación inadecuada o incluso también de la administración de algún medicamento, como por ejemplo los antibióticos, ¿no?
Los antibióticos tienen como inconveniente pues que acaban con algunas de esas especies que forman parte de nuestra microbiota intestinal. Seguro que los oyentes, pues seguro que algunos han sufrido tras la administración de un antibiótico pues un proceso diarreico, ¿no? Ese proceso diarreico es como consecuencia pues de esto que estamos comentando. Algunas especies bacterianas pues mueren, se produce un desequilibrio, una disbiosis y como consecuencia de esto una diarrea. Mm. Además, sabemos que, bien has dicho, originan trastornos y los trastornos no es solo a nivel del intestino, bueno, en el caso concreto de los antibióticos puede que sí, pero también en otros lugares del cuerpo. Y mirando nuestro mapa de viaje, tenemos en el plano una autovía principal que vamos a tomar, que es la del nervio vago. El nervio vago es una conexión directa entre Ujú. intestino y cerebro. Y nos vamos a acercar a ella. Maen, sé que sabes mucho de este tema. ¿Nos puedes comentar un poco sobre conexiones general que tiene el intestino en el cuerpo? Y luego centrándonos un poco en esta autovía, en el nervio vago. ¿A dónde vamos por ahí? Bueno, no sé mucho sobre esto, y sobre todo porque es un tema sobre el que se está investigando, pero desde hace relativamente poco tiempo, ¿no? Poco tiempo en la ciencia, ¿no? Se habla de la conexión que existe entre la microbiota que tenemos en el intestino y las patologías que se producen a nivel del sistema nervioso central. Es lo que se conoce como eje microbiota intestino-cerebro, ¿no? Relaciona nuestro intestino con nuestro cerebro. La relación entre el intestino y el cerebro se puede llevar a cabo por diversas vías. Una de estas vías, como bien comentas, una de estas autovías que unen el intestino con el cerebro es el nervio vago. Pero la verdad es que existen otras vías por las que también está conectado el intestino y el sistema nervioso central. Fundamentalmente, y además yo creo que en una charla anterior ya estuvisteis hablando de esto, ¿no? De cómo las bacterias pueden, pues al final utilizan la fibra para alimentarse y producen pues una serie de sustancias que son los metabolitos. Algunos de esos metabolitos son buenos para nosotros, pasan a la sangre, producen efectos beneficiosos y otros metabolitos son perjudiciales. De hecho, son neurotóxicos. Entonces, claro, si pasan a la sangre y alcanzan el cerebro, pues pueden influir negativamente sobre el sistema nervioso central y contribuir a un mayor deterioro, ¿no? O al inicio de alguna enfermedad relacionada con el sistema nervioso central. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues se pueden establecer distintas vías de conexión entre esta microbiota que tenemos hospedada en el intestino y el cerebro, pero fundamentalmente el efecto sería de este modo, ¿no? A través de los metabolitos que producen las bacterias. Sí, y es que todos estos descubrimientos y estos temas que estamos hablando son muy recientes, casi de las últimas décadas. Nosotros queremos profundizar más en ellos y vamos a aprovechar esta conexión para llegar al sistema nervioso central. Así que tenemos una aceleración fuerte y allá vamos. Y también tenemos un fuerte frenazo, porque así de primera no tenemos acceso al sistema nervioso central. La entrada de alguna manera está amurallada. Es lo que se conoce como la barrera hematoencefálica. Y la barrera hematoencefálica que recubre el sistema nervioso central es muy interesante. ¿Nos puedes dar algunas pinceladas sobre lo que es y cómo se descubre? Bueno, pues sí, cuando uno habla de barrera hematoencefálica, ¿no? Pues piensa de entrada que se trata como una especie de membrana, ¿no? Que recubre el cerebro y lo protege, pero no es así. En realidad son los propios vasos sanguíneos, los propios capilares que irrigan el cerebro, que están diseñados de una manera
diferente a la del resto del organismo. Y están diseñados así para que esos vasos sanguíneos sean menos permeables a una serie de sustancias que pueden provocar daño en el cerebro, ¿no? Porque el cerebro es mucho más, por decirlo de algún modo, más sensible, más delicado. Y claro, hay que cuidarlo mucho más. Entonces, para que esté más protegido, esos capilares sanguíneos son mucho menos permeables. Dejan pasar a muy poquita sustancia a su través. De hecho, la barrera hematocefálica fue descubierta a finales del siglo XIX por un investigador que lo que hizo fue inyectarle un colorante azul a una rata de laboratorio y vio que todos los órganos se teñían salvo el cerebro. Y eso era posible gracias pues, a esa impermeabilidad de los capilares que irrigan el cerebro, que evitaron el paso del colorante a este órgano. Sí, y nos ocurre a nosotros. Nuestra nave se basa en el conocimiento farmacológico, en la tecnología farmacéutica. Y desde esta perspectiva, hoy tenemos tecnologías para ser capaces de atravesarlo. Así que nuestra nave viene equipada con esto. Vamos a activar los recubrimientos. Y quiero que se lo expliquemos a nuestros oyentes un poco sobre esta estrategia de cómo atravesar esta barrera natural. Creo que hay dos puntos muy importantes a considerar. Uno es la solubilidad en esta membrana y el otro es el tema de la carga que debemos activar en nuestra nave para atravesarla. ¿Nos puedes comentar un poco a estos recubrimientos que tenemos en nuestra nave, Mai? A ver, existen muchos fármacos que pueden ser útiles, ¿no? Tienen potencial para el tratamiento de muchas patologías relacionadas con el sistema nervioso central. Sin embargo, no podemos utilizarlos porque estos fármacos no son capaces de atravesar por sí solos, de atravesar esta barrera hematocefálica de la que hablábamos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues como comentaba Seba, tenemos que meter los fármacos en una nave y dotar a esa nave de un recubrimiento especial para que sea capaz esa nave de llevar el fármaco hasta el sistema nervioso central, donde lo liberaría para que hiciese su efecto terapéutico. Ese recubrimiento es importante que tenga unas características determinadas. ¿Para qué? Pues para engañar a la barrera hematoencefálica. Si no la engañamos de algún modo, no nos va a dejar pasar. Sería, por decirlo de alguna manera, como nuestro salvoconducto. Entonces, nuestro salvoconducto pues supone que nuestro recubrimiento reúna diferentes características. Una de ellas es la solubilidad. Es importante que ese recubrimiento esté hecho por un material de naturaleza lipídica, de lípido, de grasa. ¿Por qué? Porque la pared de la barrera hematoencefálica también lo es. Y entonces le va a costar menos trabajo a nuestra nave camuflarse entre los lípidos Y de esa atravesar. barrera hematocefálica. Claro, la estamos engañando de alguna manera. Sí, nos estamos fusionando, digamos, de alguna manera entre los huecos. Efectivamente, efectivamente. También es importante la carga de nuestro recubrimiento, que tengamos una carga eléctrica o negativa o positiva, ¿no? Parece que es mejor que estemos cargados positivamente, ¿no? Siempre ser positivo ayuda en la vida, ¿no? Pues a nuestra nave también le va a ayudar, porque va a hacer como que se adhiera, se pegue más a la pared de esa barrera hematoencefálica, ¿no? Y de nuevo, pues va a poder integrarse mejor con ella y poder atravesarla. Entonces, bueno, son consideraciones que debemos de ir haciendo para intentar de alguna manera que la nave pase a través de la barrera hematoencefálica. Esto es muy interesante porque la carga eléctrica generalmente la consideramos cuando enchufamos el móvil o encendemos una bombilla,
pero es que en cada célula de nuestro cuerpo también existe un potencial de membrana, una carga, y tiene un papel fundamental en la entrada, en este caso, de nuestra nave. Sí, es curioso, pero no somos conscientes de eso, pero es cierto. Las membranas biológicas tienen una carga, un potencial eléctrico que suele ser negativo. Por eso que nuestra nave esté cargada positivamente es importante, ¿no? Las cargas opuestas se atraen de Exacto. toda la vida, ¿verdad? Pues por eso es importante, sí, la membrana. Pero bueno, no solo la membrana, o sea, cualquier fármaco que tengamos en la sangre va a tener también una carga eléctrica superficial, ¿no? Entonces, es importante. El potencial eléctrico es importante también en el ámbito del medicamento. Considerarlo porque hablamos de membrana y es que cada célula de nuestro cuerpo posee una membrana y para que cualquier sustancia tenga actividad en ella debe atravesarla. Por eso estamos incidiendo tanto en este factor. Bueno, pues activamos los recubrimientos en nuestra nave. Hemos dicho que tenemos un recubrimiento de grasa para ser solubles y un recubrimiento eléctrico positivo. Y atravesamos la barrera hematoencefálica, llegamos al centro del control, el cerebro. A mí me fascina el cerebro por la complejidad y que es el órgano que todavía más desconocemos. Todo lo que ocurre dentro de nosotros, nuestra conciencia, ocurre ahí dentro. Y también lo quiero enfocar de una manera constructiva en el sentido de que hay muchas enfermedades que afectan a nuestro cerebro y que gracias a los conocimientos de los últimos años hemos podido encontrar tratamiento a algunas de ellas, que quizás no la solucionan, pero sí la mejoran. Me gustaría tocar contigo más en dos de ellas. Una es el ictus y la otra es el Alzheimer. El ictus es la principal, es la principal causa en determinados grupos, pero es el factor de riesgo más importante en los países desarrollados respecto a causa de muerte. El ictus, digamos que consiste en que el vaso que transporta sangre a una determinada parte del cerebro o se satura o se rompe y no llega. Maen, ¿nos puede hablar un poquito de alguna alternativa nueva que sabemos que existe para el tratamiento del ictus? Bueno, como dato un poco para nuestros oyentes, es importante que, bueno, no somos conscientes, pero cada aproximadamente 6 minutos se produce un ictus en nuestro país. Entonces, los ictus, los accidentes cerebrovasculares son la segunda causa de muerte en un país como el nuestro, pero además es la tercera causa de discapacidad, ¿no? Produce discapacidad en muchos casos debido al daño que originan en el cerebro. Claro, se está investigando mucho sobre posibles tratamientos que ayuden a disminuir la secuela de los pacientes que sufren un ictus. Y realmente en relación con lo que comentábamos antes de los recubrimientos y las naves espaciales, ¿no? Pues se está investigando mucho sobre esto, ¿no? Sobre utilizar sustancias que dentro de una nave espacial sean capaces de llegar hasta la zona donde se ha producido el ictus y liberar esa sustancia para que de alguna manera esa zona que está dañada pues se pueda reconstruir en parte. De este modo, las secuelas del accidente cerebrovascular pues serían mucho menores. Y es que, claro, como tú comentabas, cuando se produce un ictus, un accidente cerebrovascular, lo que ocurre es que un capilar se rompe o se obstruye, ¿no? Se obstruye por un trombo normalmente. Exacto. Entonces, claro, impide que el riego sanguíneo llegue a una zona determinada del cerebro. Si esa zona se queda sin sangre, se queda sin oxígeno y se muere. Si se muere, pues no podemos recuperarla después y dependiendo del tamaño de la zona y de la zona que se vea afectada,
el paciente tendrá una secuela u otra. Entonces, si conseguimos que a esa zona llegue nuestra nave espacial con el fármaco dentro, ¿no? Pues podemos contribuir a que la reconstrucción sea más rápida. Esa zona recupere el riego sanguíneo mucho antes y las secuelas pues sean mucho menores. Sí, sobre ello quiero poner un ejemplo, porque uno de los tratamientos, de los posibles tratamientos que se encuentran en investigación es a través de la neuroglobina. La neuroglobina, digamos que es una proteína endógena que existe en el organismo ya de por sí y que tiene una función, parece ser reparadora cuando ocurre un ictus. La tecnología farmacéutica ha conseguido que esta proteína, que al encontrarse la barrera hematoencefálica y no poderla atravesar por sí, pues gracias a los conocimientos desarrollados en tecnología farmacéutica sea posible elaborar un recubrimiento y llevarla. Sería algo parecido a lo que ocurre, por ejemplo, con la insulina. Una persona que padece una diabetes se inyecta una insulina que él es incapaz de secretar en las cantidades necesarias y obtiene unos niveles de glucosa normales. Con el ictus pasaría algo parecido en lo que se refiere a que la tecnología farmacéutica permite encapsular o introducir dentro de la nave un principio activo endógeno y trasladarlo. Con esto solo quería ilustrar a nuestros oyentes la capacidad que tiene la tecnología farmacéutica, que quizás es un poco olvidada en este campo de investigación, y cómo hacer que medicamentos, principios activos que por naturaleza no pueden acceder al sistema nervioso central para tratar diferentes patologías, ahora sí pueden hacerlo. Y esto es un campo de investigación muy novedoso y en el cual pues, se centran muchos esfuerzos. Y ahora, queridos oyentes, toca salir de aquí. Nuestra comandante conoce una vía diferente y que está representando el futuro de muchos nuevos medicamentos. Es la vía nasal. Mae, ¿nos puedes hablar de esta vía? Pues sí, es una vía sobre la que se está investigando muchísimo, porque además representa una ventaja importante en la administración de fármacos para que lleguen más fácilmente al sistema nervioso central, al cerebro. Y es que si aplicamos ese medicamento a nivel nasal, en la nariz, nuestra nave espacial va a poder atravesar, en este caso, en vez de la barrera intestinal, ¿no? Pues lo que va a atravesar va a ser la barrera nasal, ¿no? La mucosa nasal. Y a través de los nervios que conectan esa mucosa nasal con el cerebro, van a poder llegar directamente hasta el sistema nervioso central, sin tener que pasar a través de la barrera hematoencefálica. Por eso, esta vía, la vía nasal, o mejor dicho, intranasal, pues se está considerando actualmente como una posibilidad en la investigación en el ámbito de la tecnología farmacéutica. Se está considerando como una nueva posibilidad para la administración de fármacos al cerebro. Aunque no es esta la única, su única aplicación, ¿no? También se puede conseguir un efecto sistémico a partir de una administración intranasal. Quiero decir que las naves espaciales pues, se pueden conducir hasta el cerebro, como explicaba antes, pero también se pueden conducir hasta la sangre y a través de la sangre llegar hasta otro órgano donde tengan que hacer su efecto terapéutico. Por eso se está investigando mucho últimamente sobre la posibilidad de utilizar la administración intranasal como una alternativa terapéutica prometedora. Además que es bastante aceptable para cualquier paciente no tener que ser pinchado o recibir el tratamiento de otra manera, sino simplemente como un disparo nasal. De hecho, existen fármacos muy nuevos que son de origen biológico que no se pueden administrar, por ejemplo, por vía oral, porque claro, son proteínas, entonces no se diferencian de las proteínas de la dieta. Entonces,
claro, cuando llegan al tracto gastrointestinal se digieren igual que las proteínas de un filete de ternera, ¿no? El Sí. intestino no hace esa diferenciación. Claro, no podemos utilizar la vía oral para administrar ese tipo de fármacos. Tenemos que recurrir a la vía parenteral, es decir, a las inyecciones. Claro, si conseguimos el desarrollo de un medicamento de administración nasal, que sí es posible utilizar esta vía con esa sustancia, pues evitaríamos a los pacientes tener que pincharse. Esto supondría, bueno, pues un aumento en la calidad de vida, ¿no? Un salto increíble en la calidad de vida de estos pacientes. Claro, y es que es tan novedosa esta vía que, si no me equivoco, la vacuna española que se está diseñando para el SARS-CoV-2, el tratamiento del COVID, indaga la vía nasal como la vía a usar para la vacuna. Sí, creo que es así. La verdad es que no tengo mucha información al respecto, pero sí, según lo que yo he escuchado, así se está investigando sobre la posibilidad de administrar esta vacuna por vía nasal. Es que ya ha habido, de hecho, anteriormente incluso había un medicamento que se administraba por vía nasal para el tratamiento de la osteoporosis. Es Ujú. cierto que por una serie de reacciones adversas, ¿no?, que se detectaron con respecto a este medicamento, pues se retiró del mercado farmacéutico, pero durante mucho tiempo se estuvo administrando una hormona como es la calcitonina por vía intranasal para conseguir un efecto, bueno, pues al final en el hueso, ¿no? Como ocurre en el caso de la osteoporosis. Es muy ilustrativo esto y además que abre muchas puertas a nuevos tratamientos. Y también se puede apreciar lo importante que es la investigación, tanto para la comodidad como para la mejora de los tratamientos para los pacientes. Y dicho esto, aprovechamos la vía nasal para acabar nuestro viaje y salir del organismo. Volvemos al tamaño real y ya estamos de nuevo en casa. Tengo que agradecer muchísimo que nuestra comandante haya querido participar en este podcast, en este capítulo, y haber hecho este especie de clase entretenida donde hemos intentado ilustrar de una manera un poco más científica y con conocimientos lo que pasa atravesando una de las vías principales del cuerpo. Maen, muchas gracias por acompañarnos y por estar este ratito con nosotros. Bueno, gracias a ti por contar conmigo. Ha sido un placer compartir este ratito con vosotros. Pero no voy a dejar que te vayas todavía porque en Galenicus, en la última parte, queremos conocer un poquito más a nuestro invitado. Y por ello te voy a hacer algunas preguntas para que nuestros oyentes te conozcan mejor. Maen, sé que sigues alguna serie. ¿Cuál es la última serie que has visto? Bueno, la última que he visto, el último capítulo de esta semana, ha sido la última temporada de La Casa de Papel. ¿La has acabado ya? Sí, sí, ya he terminado la última temporada, sí, la he ¿Y te ha terminado esta gustado semana. Me ha como, encantado, me ha sin encantado. hacer La spoiler, verdad, sin hacer spoiler, me ha encantado. Cañera total. Mucha acción. alguna serie que te haya gustado más y recomendarías? Pues a mí en realidad es que me suelen gustar mucho las series y sí, me engancho fácilmente a la serie, incluso las que veo con mis hijos, que a todo tipo de series, me da igual, series de adolescentes incluidas. Maen, sé que vives en una casa con un pequeño jardín, es grandecita. Estoy seguro de que tienes alguna mascota. Bueno, ¿Tien- sí, yo quisiera tener un perro. No he conseguido convencer todavía a mi marido. No nos deja. Así que mientras conseguimos ganárnoslo, tenemos una cobaya que se Una llama cobaya. Jerry. Una cobaya. Se llama Jerry, nuestra cobaya. ¿Y Pero cómo ha vamos, llegado a vosotros? bueno, pues fue justo al final del confinamiento, cuando ya nos dejaron salir un poquito. Durante el confinamiento mis hijos querían eso, una mascota, ¿no? Como mi marido no nos dejaba el perro, pues al final
conseguimos que transigiera con la cobaya. Y la verdad es que, pobrecito, porque estuvo muy solo durante el confinamiento y claro, creció. Una cobaya es muy mona cuando es chiquitita, pero claro, Sí. cuando crece ya, no, los niños lo quieren desde pequeñito para, ¿no? Que crezca con ellos. Y claro, nosotros en realidad le hicimos un poco un favor, porque ya era una cobaya adulto, era un adulto Jerry ya, y claro, menos atractivo, pero bueno, lo adoptamos y estamos muy contentos con Jerry. Qué guay. Y por último, Mae, sé que eres buena cocinera y he tenido el placer de probar tu famoso bizcocho. ¿Nos Sí. puedes resumir de una manera así sencilla cómo lo podemos preparar? Bueno, el bizcocho no tiene ningún misterio, es el bizcocho de yogur que hace que hace todo el mundo. Es verdad que me encanta la repostería, me gusta muchísimo, pero vamos, que el bizcocho no tiene ningún misterio. Yo si queréis os doy la receta, pero la receta es muy conocida. A ver, hay que poner un vasito de yogur. Yo prefiero que el yogur sea natural, porque si lo ponéis de sabores, pues esto se nota luego en el bizcocho. Está bueno también, pero a mí me gusta más con el yogur natural, que incluso el de limón, que utiliza mucha gente. Un sobre de levadura y luego con las medidas del vasito de yogur, pues se ponen 2 medidas de aceite, 4 huevos, 3 vasitos de azúcar y 4 de harina. Y ya está. No tiene más misterio. Se mezcla todo y al horno. Primero se le pone el calor por abajo, porque si no se quema por arriba. Hay trucos, hay Y trucos. sí, sí. Y cuando ya haya subido, pues entonces ya sí se le pone el calor por arriba y por abajo. Si no se quema. Está muy rico. Muchas gracias, Maen, por compartir este ratito con nosotros, participar en Galenicus y ya no te entretengo mucho más. Espero que te hayas divertido y creo que ha sido muy interesante para todos los que nos escuchen y seguro que tus alumnos lo van a hacer. Bueno, no sé, espero. Yo sí lo he pasado bien. Reitero mi agradecimiento. Gracias por haber contado conmigo y estoy a vuestra disposición para lo que queráis. Un saludo a todos y hasta pronto. Pues un saludo a todos oyentes y nos vemos en el próximo episodio. Recordad que en las redes de Instagram, Sebastián y Peralta, podéis encontrarme con las nuevas novedades del podcast y nuevas noticias. Saludos a todos.